Buenas tardes, os ofrecemos de nuevo en esta semana una entrevista que espero que os pueda ayudar también a conocer al personaje. Estamos informando en estos días, en la semana pasada, también en esta, de unos actos que se celebran en Monzón, recordando el 150 aniversario del nacimiento de un obispo, de un sacerdote que luego fue obispo, nacido en Monzón, y más cosas de su vida que ahora nos contarán. Y hemos querido por eso mismo traer a Andrés Botán, buenas tardes, Buenas tardes. que es, diríamos, el que, ya explicaré él por qué razones, que tampoco las conozco mucho, aprenderé como vosotros algo en esta tarde, el que más conoce, el que más interesado está por la historia de esta persona. Se llama Antonio María Pueyo de Val. Y entonces, pues queremos conocer un poco esta figura que es cercana a nosotros, aunque sea lejana en el tiempo, pero cercana en cuanto a la geografía y en cuanto a su vida. Y por eso pues queremos hablar con esta tarde. Y la primera pregunta, después saludarle, agradecerle que haya querido venir. Él es nacido en Monzón, vive entre Barcelona, entre Monzón, diferentes actividades, pero esta semana, por estos acontecimientos, está más entre nosotros. Bueno, pues le agradecemos que haya querido venir y le preguntamos, como primera pregunta, ¿quién era esta persona que estamos ahora recordando y que nació hace 150 años? Bien, Antonio Pueyo de Val era pues un montisonense que nació en 1864 y ya pues de muy joven pues ingresó en la comunidad de los misioneros claretianos. Y a partir de allí pues bueno, pues se fue formando en distintos centros de formación de la congregación claretiana para después pues destinarlo a Córdoba, donde hizo una labor muy importante, sobre todo a nivel artístico, además de lo propio suyo, que era su labor de misionero, y luego dio un salto más importante que fue hasta Colombia, como, bueno, pues, como precursor y organizador también un poco de unas misiones claretianas que había allí, además de fomentar la construcción de una iglesia importante en la capital. Después lo nombraron obispo de la diócesis de Pasto, que está al sur de Colombia, frontera con Ecuador, donde elaboró pues, una serie de tareas pues, que le dieron fama a nivel de todo el país. O sea, él no fue a Colombia como obispo, sino que fue como misionero. Sí, Misionero claretiano es de la misma congregación de los claretianos que hay en Barbastro, fundados por San Antonio María Claret. Él fue como misionero para fundar una iglesia allí y allí fue elegido por el Papa, de entonces era Benedicto XV, elegido obispo. O sea, que fue como misionero a Colombia. Sí, fue destinado precisamente para terminar la construcción de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, o voto nacional, que se le llamó. La iglesia en esos momentos más importante de Bogotá, como símbolo de pacificación que había que tener dentro de Colombia con la guerra de los 1000 días, etcétera, etcétera. Para después, bueno, le consagraron como obispo de Pasto, que es una diócesis al sur de Colombia. Nos ha dicho que trabajó antes también en España, en Córdoba. Sí, fundamentalmente en Córdoba. Es donde más reconocido está, donde hizo una labor muy importante, además de misional, fundacional, de tipo cultural, pues de aspectos pues también puramente de promoción social y demás. Fue la restauración de la Real Iglesia de San Pablo de Córdoba, que es el primer centro cristiano después de la Mezquita Catedral de Córdoba. Entonces fue un hito muy importante a nivel artístico y arquitectónico en Córdoba. No solamente se circunscribió su labor a Córdoba, sino que incluso salió fuera de las fronteras y pues intervino en distintas cuestiones, tanto en París como en Londres, en Roma. Fue un potenciador de la congregación, sobre todo a nivel internacional. En la primera fase de expansión de la congregación fue sobre todo una persona que quería expandirse por lo que era Europa, el resto de Europa y también incluso América. Bien, sí, parece una personalidad realmente interesante y sobre todo, pues como cuenta, muy misionera, capaz de darle, diríamos, fuerza a una congregación que empezaba y que la llevó por Europa, luego por América,
¿Y por qué se quiere hacer? Vamos, porque ya pienso que será pues por recordar el aniversario, pero ¿por qué ahora, 150 años de su muerte, perdón, de su nacimiento, se ha querido significarlo con actos especiales? Luego hablaremos de los actos, pero un poco el por qué se quiere hacer este recuerdo de esta persona. Bueno, la idea es o sea, descubrir este personaje desconocido prácticamente en muchos ambientes, incluso en todo lo que es nuestra zona y nuestra diócesis, pues fue fruto pues, de una labor de investigación que es colateral a este personaje, ¿no? A partir de una documentación, de una información que apareció en una biblioteca de la familia Pano, de los Mariano de Pano, Joaquín Pano. A partir de esa información, documentación, pues surgió la idea de bueno, pues, dar a conocer y investigar sobre la figura de Antonio Pueyo de Val, ¿no? Porque había una cantidad importante de documentación pendiente de investigar, porque era un personaje que tenía un bagaje muy grande, no solamente en España, sino fuera de España, y bueno, en este 150 aniversario se le ha querido, aprovechando este aniversario, pues lanzarlo y dar a conocer con una serie de actos, etcétera, etcétera. Y aparte de esta, casi diríamos, circunstancia de que a través de lo encontrado en la biblioteca de un tal Sí, Mariano de Joaquín, Pano, la familia Mariano de Pano, Pano, la familia Pano de Monzón, Sí. hay detrás, aparte de su trabajo propio y personal, alguna institución que apoya todo este trabajo de investigación y de búsqueda de datos y todo eso. Bueno, inicialmente surgió como una beca de investigación que se planteó al Centro de Estudios de Monzón y Cincamedio, CEIMO, la aprobó, la aceptó y bueno, pues entre alguna concedida a una persona natural de Colombia y entre él y yo, él por una parte y yo por otra, pues hicimos una labor de investigación en un sitio y en otro, ¿no? La otra persona falleció hace unos años, entonces yo asumí toda la investigación de todo este personaje, tanto en Colombia como en el resto de Europa. O sea que en el fondo todo esto que se ha descubierto, por decir de alguna manera, de su vida, se va a dar a conocer. Efectivamente. Bien, hablamos de eso luego, simplemente de momento, previamente, y pondremos la información también en el informativo. El domingo pasado hubo en Monzón una celebración en la Catedral de Monzón, pedida por el obispo. Cuéntenos un poco detalles de esa celebración, quién estuvo, en qué consistió, y luego ya hablaremos un poco de lo que se pretende hacer durante todo el año. Bueno, fue una ceremonia de acción de gracias, una misa de acción de gracias muy interesante, presidida por el señor obispo, en la que asistió también pues, el provincial de Santiago, de la provincia de Santiago, es decir, por así decir, la parte norte de España. Provincial de los claretianos. De los claretianos, sí, estamos hablando siempre de los claretianos. También vinieron representantes de la provincia bética, del sur, básicamente. Vinieron de Córdoba, el superior de Córdoba, vinieron de Zaragoza, de Barbastro, de muchos sitios, de Lérida también, de Zaragoza. En fin, vinieron una serie de miembros de la congregación de distintos sitios para conmemorar este acto, ¿no? Y tengo entendido, perdón, que se leyó una carta del padre general de los claretianos. Correcto, sí, se le invitó en su día por circunstancias, por agenda, no pudo venir, tenía intención de venir, y se leyó una carta del superior general de los claretianos en la ceremonia de acción de gracias. Una cosa muy curiosa y muy interesante que íbamos detrás hace bastante tiempo es que en esa celebración la presidió un cuadro de un retrato del padre Puyo de Val, realizado en 1929. Ese cuadro se hizo en Colombia por un retratista colombiano y se trajo a Sevilla, al Congreso Mariano Internacional que hubo en Sevilla en el año 29, que coincidió con la Exposición Iberoamericana de Sevilla y también con la Exposición Internacional de Barcelona del año 29. Ese cuadro es un símbolo muy interesante porque en principio de la época y de este personaje claretiano pues es básicamente lo que podemos tener aquí nosotros, ¿no? Aquí en España tenemos. Y eso pues une Colombia, Córdoba y une nuestra tierra también, ¿no?
y fue un detalle muy interesante que nos cedió la Comunidad Claretiana de Córdoba. O sea, se conserva el cuadro en Córdoba. En Córdoba, sí, la Comunidad Claretiana de Córdoba. Y se cedió para esta celebración. Efectivamente. Sí. Bien, vamos conociendo cosas de este obispo claretiano. ¿Qué se piensa hacer pues durante este año como acto, como año conmemorativo? ¿Hay algún programa de actividades? Efectivamente, sí, hay varios actos. El primero lo tuvimos el sábado 29 con esta misa de acción de gracias, y a lo largo del año va a haber otros actos. Va a haber una exposición donde se va a presentar también este cuadro, donde va a haber una serie de fotografías, de documentación, de libros originales de la época, de prensa de la época, reflejando el personaje y la época. O sea, una forma visual de poder conocer a este personaje. Seguramente se hará pues, a mediados de este año. Y luego se tiene intención esa beca de investigación, llevarla a una publicación dentro de la colección que tiene el Centro de Estudios, que posiblemente sea para finales de año la edición de la biografía de este autor, que, bueno, sí que hay alguna cosa hecha desde Colombia de la época de la etapa episcopal, de la etapa de obispo de Pueyo de Val, pero no se ha hecho una biografía conjunta y sobre todo de la parte española, europea, que es la que hemos hecho nosotros desde aquí. Supongo que esa biografía es la que está preparando usted como biografía de este obispo claretiano. Bueno, pues vamos conociendo cosas. Nos quedaría solo para terminar la entrevista una pregunta que se me ocurre, que a lo mejor se os ocurre a cualquiera. Una persona que ha vivido pues hace más de 100 años, ¿nos puede decir algo a los de ahora? Bien, yo espero que sobre todo nos puede decir algo a partir de la exposición que haya, porque vamos a ver un personaje muy dinámico, muy emprendedor, un personaje que no olvidaba su tierra aragonesa, ¿no? Un personaje donde tenía ganas de preocuparse por los demás, donde tenía labor misionera, donde tenía labor social, donde no solamente se ocupaba de cuestiones puramente religiosas, sino puramente promocionales de la población, pues desde fomentar la construcción de carreteras, ferrocarriles, hasta pues bueno, procurar que se constituyese un museo como el que hubo en Cervera, en la antigua Universidad de Cervera, un museo que en su época fue de los pioneros de España, y gracias al padre Pueyo de Val fue un museo muy importante por la cantidad de material que aportó. Y a través de la exposición y también a través de la biografía, con todos los detalles, con las cartas, con esa sensibilidad, podemos ver a un personaje que nos puede alentar de cara pues, a ver bueno, pues que se puede hacer muchas cosas, de que se puede ser un emprendedor, de que tenía una visión de futuro, a pesar de estar en principios de finales del 19, principios del 20, pues vemos a un personaje con tendencias europeas y tendencias de expansión, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Bueno, él estuvo en Chicago, estuvo en Londres, estuvo en París, estaba en contacto mucho también con la gente. Era una persona muy dispuesta y muy llana también, muy sencilla. Se codeaba con el Parlamento colombiano, se codeaba con los ministros, pero se codeaba con los que estaban construyendo el voto nacional, la iglesia del voto nacional en Colombia, o estaban restaurando la iglesia de San Pablo de Córdoba. O sea, vemos una persona donde se pueden ver distintos aspectos humanos y también religiosos en este caso. Sí, realmente por lo que nos acaba de contar, ya lo creo que es una persona que puede decirnos a la gente del siglo XXI qué valores, qué comportamientos, actitudes hay que tener ante la vida y ante las personas. Bueno, pues yo resumiría diciendo que don Andrés Botán primero conoce al personaje y segundo quiere al personaje. Son dos cosas importantísimas para poder hablar de una persona, conocerla y quererla. Espero que podamos, si Dios quiere, pues ir informando de todos estos actos que se van a hacer en torno a esta figura tan cercana, nacida en Monzón, y que luego pues murió en Córdoba, en Colombia, y está ahí enterrado. Está enterrado en la catedral de
pero nos queda cercana y esperamos naturalmente pues que podamos ir informando de todo esto y que esperamos pues una persona tan entregada a Dios pueda estar en el cielo, intercediendo también por nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención, gracias a usted, don Andrés, y continuaremos con nuestros informativos y con vuestra ayuda, oyendo y viendo nuestra información. Muchas gracias, buenas tardes.